Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast saludable de Giro Salud y del programa Girón Social, un espacio creado, un contenido hecho única y exclusivamente para ayudarle a mejorar su calidad de vida, para su salud, para su bienestar. Aquí estamos como siempre a través de Spotify y YouTube con la producción del gran Mao Torres, la dirección de Edson Torres y quien les habla, César Vecino. Hoy como siempre tenemos una invitada de lujo para hablar de un tema de interés general. Aquí arranca el capítulo número 18. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast saludable. Perfecto, bueno, venimos de hablar, mi querido Mao, del autismo en el capítulo número 17, de paso invitando a la gente para que ingrese a la plataforma de Spotify, al igual ingrese a YouTube en nuestro canal Girón Social y allí pueden encontrar todos los capítulos del primero al 17 hablando de diferentes temas, de diferentes enfermedades, de diagnósticos, en fin, siempre con profesionales que tienen toda la autoridad para hablar y para enseñarnos sobre los diferentes temas. Hoy el tema del día será la violencia infantil. Este es el tema del día en el podcast saludable. Para hablar de la violencia infantil tenemos a la invitada perfecta. Ella es Diana Parada, psicóloga de la IPS Giro Salud y del programa Girón Social. Nuestro invitado del día en el podcast saludable. Diana Parada, psicóloga de Girón Social, magíster en intervención social. Ustedes la pueden ver en cualquier momento en las calles de Girón y también la pueden ver en cualquier momento en las instalaciones de la IPS Giro Salud en la Alameda de las Nieves. Una mujer que trabaja muchísimo, que se prepara, pero sobre todo que siempre tiene buena voluntad y siempre tiene toda la atención para quien lo requiere. Dianita, bienvenida nuevamente aquí al podcast saludable. ¿Cómo está? César, muy buenas tardes a ti, a Mao y a todas las personas que nos escuchan en este podcast número 18. Contenta de estar nuevamente aquí aportando un granito de arena en este bienestar integral que buscamos desde nuestro programa Girón Social. Bienestar integral, me gusta eso. Ya no le da nervios, ¿no? No, ya pasamos esa fase. Ya está relajada. Aquí mientras nos tomamos un tehatsu del gran Mao Torres, estamos grabando este podcast saludable en el que hablaremos, como ya lo anunciamos, de la violencia infantil. Diana, la violencia infantil. Con el nombre yo creo que basta y nos imaginamos obviamente qué es, pero técnicamente a veces no tenemos claro el concepto o representa algo más. Exactamente, ¿qué es la violencia infantil? Bueno, César, acabas de decir algo importante y es que a veces suponemos cosas que tienen que ver con el título de violencia, pero muchas veces desconocemos en sí qué es la violencia. Por eso, tomando una información que nos da la Organización Mundial de la Salud, hay que definir que la violencia infantil es todo abuso o desatención que puede presentarse con un niño entre 0 y 18 años y que además de esto, esta situación ponga en riesgo su salud, su desarrollo, su integridad y que tenga en un contexto de una relación de responsabilidad, confianza y poder con un tercero. El tema es tan relevante y tan importante que ojo con este dato que nos entrega la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Bueno, Diana, el tema parece ser muy amplio porque cuando uno habla de violencia, pues se refiere a muchas cosas. Imagino yo que en este caso es igual. ¿Hay clases de violencia infantil? ¿Hay tipos de violencia infantil? Claro que sí, César. Y es importante identificarlos porque, por ejemplo, hablamos de violencia física y creemos que la violencia física es el moretón, es la laceración, pero la violencia física, tal como nos lo indica el Instituto Colombiano de Bienestar, habla precisamente de que el maltrato se hace alusión a toda agresión que puede o no tener un resultado de una lesión física. Es decir, un zarandeo, un golpe, una quemadura, eso es violencia física y que además está sujeta a un castigo que puede ser único. Yo nunca le pego a mi hijo, pero el día que le pegué lo quemé. O de manera repetitiva, la correa, la chancleta, el tirarle el cabello. Muchas veces, y te quiero contar parte de esos espacios de aprendizaje que tenemos en consulta, muchas veces atendemos pacientes, niños, y referente a las pautas de crianza, preguntamos, bueno, ¿cómo los educa? ¿O cuál es la manera de corrección? No, yo nunca les pego, pero le pego un cocotero, ¿no? Le tiro el cabello,
o le tiro o lo tiro de la camisa. Eso es violencia física y no lo tenemos como tal. Y es importante que entendamos cuál es la característica de esas tipologías de violencia que sufren nuestros niños. Empezamos, pues, digamos que por la más obvia, que es la física, por una de las más silenciosas y con más consecuencias o más efectos negativos que tiene, que es la violencia psicológica, que hace relación precisamente a todos los actos que realizamos nosotros como cuidadores frente a un niño, que incluya burlas, desprecios, malas palabras, insultos, críticas, y que todo esto le permita al niño que su ambiente propio de salud mental se vea afectado. Hay un tipo de violencia, César, que además es puntero en cifras hoy en nuestro país, que es el abuso sexual. Y es supremamente, digamos que, negativo frente al desarrollo integral de nuestros hijos, porque la gran mayoría de los casos de violencia sexual están relacionados al grupo primario de nuestros niños. Por eso para ellos, para los niños, cuando son agredidos de manera en el contexto sexual, les es difícil identificar a sus agresores. Y hay que tener presente que este tipo de violencia hace referencia a cualquier práctica sexual que se tenga ante un niño o un adolescente por parte de un familiar, cuidador o adulto, y que esté en un contexto donde tenga una exposición directa al contexto sexual, o que por el contrario no lo tenga. Es decir, yo puedo hablar de violencia sexual cuando hablamos de exhibiciones de genitales, por ejemplo, o exposición a pornografía, hasta la violación. Y es una de las tipologías de violencia que más tiene índices de prevalencia hoy en Colombia. Otro tipo de violencia es el abandono o la negligencia. ¿Qué es esto? Es precisamente aquellas conductas que hacemos nosotros como cuidadores que no suplen las necesidades básicas de atención de nuestros hijos. Y tengo un dato curioso frente a esta tipología de violencia, y es que muchas veces, por ejemplo, necesidades básicas, ¿no? Entonces, alimentación, protección, vigilancia, esa falta de atención que tenemos ante el llanto de un infante. No sé si has escuchado un concepto que manejan erróneamente algunas mamás: déjelo llorar para que se le desarrollen los pulmones. Cuando el llanto de nuestros niños infantes es la representación de una necesidad. Tiene hambre, está cansado, está de pronto sucio, o sencillamente quiere los brazos de mamá. Por eso es importante que nosotros podamos conocer, porque muchas de nuestras actitudes o de nuestras acciones se enmarcan en este marco de violencia que están sufriendo de manera directa nuestros hijos, y que tienen unas consecuencias, César, que quisiera también poder hablar de ello. Pero ya vamos a hablar de las consecuencias. Bueno, el tema de la violencia sexual creo que es el más difícil de aceptar, el más insoportable además, por todo el impacto que tiene, pero todos son, creo que fuertes, y todos son impactantes, porque por ejemplo el tema del coscorrón y demás, que parece le da uno risa y parece estar ahí como, parece que la gente lo minimiza un poco. Y es así. Yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? A todos nos dieron un coscorrón, nos jalaron de la oreja. Eso es muy común, siento, y eso ya vamos a hablar más adelante, que antes no se le prestaba tanto atención como se le presta ahora. Es decir, como decimos popularmente, no se le paraba tantas bolas cuando le agarraban de la oreja, un coscorrón, o cuando se le decía algo. Así es. Y ¿cierto? en los contextos familiares, sociales, también ha hecho que se minimice, que no se le tenga en cuenta, que ni siquiera se identifique. Por eso, hablar de maltrato infantil es necesario. Tanto que, por ejemplo, si ponemos referentes, la Organización Mundial de la Salud en 1999 colocó esto a ojos de la humanidad. Hoy hablamos de violencia infantil o de maltrato infantil a nivel nacional, y es una urgencia que nosotros como cuidadores y garantes de los derechos de los niños cada día seamos más atentos a estas necesidades, y sobre todo a la prevención de estos tipos de violencia con nuestros niños. Mao, ¿usted le pegaron coscorrones de pequeño? Varios. ¿Sí? Sí. ¿Y sufrió mucho o no? Sí, claro. Ánimox, que mañana sale el sol, mi querido Mao. Bueno, continuamos. Diana, ojo con este dato del Ministerio de Salud de Colombia, por supuesto. 1 de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada, de 15 a 19. De estas mujeres o de estas adolescentes, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo.
¿Y yo por qué cito este dato que nos entrega el Ministerio de Salud? Porque quiero hacerle la siguiente pregunta, Diana. El que una pareja tenga un hijo tan joven, el que una pareja joven tenga un hijo, mejor, tan joven tenga un hijo, hace que quizá crezcas en conformidad de vida y allí aumente la violencia hacia los pequeños. Es decir, muchas veces, bueno, a mí me pasó, yo fui papá joven, pero no tan joven, tenía 24 años. Pero vamos a poner el ejemplo de la vida real, y pasa mucho, lo vemos en la sociedad. Padres de 16 años, 15 años, a veces ni siquiera terminaron el bachillerato y ya son papás. Obviamente cambia por completo los planes de vida, obviamente quedan frustrados, es difícil, y a veces siento yo que queda ese sentimiento de rabia latente por un largo tiempo. ¿Eso puede ayudar a que crezca la violencia infantil o no? Claro que sí. Además, César, tú acabas de poner en contexto una realidad, y es que nuestros adolescentes, o no solamente nuestros adolescentes, sino esos embarazos no deseados a temprana edad, llevan una connotación, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría de estos, y es que no hay un proceso de aceptación o deseo o de anhelo por ese bebé. Y esto también es una tipología de violencia. Se habla de que todo maltrato físico o psicológico que la madre gestante reciba es violencia, precisamente en el marco de la gestación, o el rechazo que la madre puede hacer con un niño. Frente a la problemática de adolescentes que son padres muy jóvenes, surge es la necesidad de tener habilidades para poder criar de manera adecuada a nuestros hijos. La regulación emocional en etapas de preadolescencia, adolescencia y juventud temprana todavía no está muy desarrollada. Si a nosotros de pronto un poquito más grandes nos cuesta manejar el estrés, las situaciones difíciles, la frustración, porque a pesar de que la maternidad es un regalo maravilloso, no siempre es satisfactorio. Lleva un desencadenamiento de frustración, rabia. Tú lo mencionaste, ¿no? La frustración de ver que el plano o proyecto de vida se ve alterado, y peor aún, César, y es que muchos de esos casos de embarazos en adolescentes no terminan siendo las adolescentes las que asumen el rol de madres, sino terminan siendo las abuelas o terceros como cuidadores. Entonces, eso también es un factor de riesgo para la violencia infantil. Además, bueno, yo ya se lo pregunté alguna vez, más tarde se lo vuelvo a preguntar. Imagino yo, a veces siento que nos da miedo expresar que sentimos rabia en algún momento de convertirnos en padres, tan jóvenes de pronto, quizá no era el momento. Y yo siento que es normal, pero a la gente le da miedo expresarlo porque obviamente está prevenida de que alguien llegue a juzgarlo, a decirle, venga, haz que se arrepiente de ser papá. Y no es que nos lleguemos a arrepentir, pero sí sentimos de pronto en algún momento alguna frustración. Ya más tarde le pregunto por el tema. Diana, según la Organización Mundial de la Salud, la violencia infantil deja secuelas. Así es. Para toda la vida. ¿Cuáles son esas consecuencias, esas secuelas para toda la vida? Bueno, es importante conocerlas porque muchas de ellas tienen temporalidad. Hay secuelas o hay consecuencias a mediano, a corto y a largo plazo. Y lo más preocupante es que muchas de estas secuelas se ven repercutidas en la edad adulta. Ponemos el ejemplo, cuando hablamos de violencia física, esa violencia que se ejerció con el niño, con golpes, con el reclamo, con la chancleta, con la correa y demás, puede propiciar las mismas conductas de violencia en la adultez. Por eso vemos a padres que nos cuesta o que les cuesta ese proceso de crianza desde la tradicionalidad y cambiarlo porque validan tal vez pensamientos que hemos escuchado en entornos familiares como a mí me dieron juguete y aquí estoy. Perfecto, pero hoy los referentes científicos sí que nos dejan claro que hay unas consecuencias no solamente físicas, sino también en el desarrollo socioemocional de nuestros niños y conductual. Por eso es importante entender que detrás de estas exposiciones de violencia de nuestros niños podemos encontrar actos de violencia, la multiplicación de esa misma conducta, depresión, consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad, y esto también es uno de los factores de riesgo,
Y una situación que además nos debe preocupar. Hoy, en nuestra actualidad, tenemos el consumo de sustancias como cigarrillo y alcohol a muy temprana edad. Yo no sé si tú de pronto tengas presentes que la primera cervecita que nos tomamos, entonces ya fue como a la universidad o saliendo del colegio. Hoy vemos a preadolescentes con un consumo significativo de alcohol, porque es validado, ¿no? Socialmente está bien que en la fiesta familiar nos tomemos el traguito. Esas son unas consecuencias que trae precisamente esa misma situación de violencia. Los trastornos de alimentación, que también están muy asociados a la violencia, los comportamientos sexuales de riesgo. Por eso vemos tantas parejas muy jóvenes siendo o asumiendo el reto de ser papás. El consumo indebido de alcohol, que ya lo habíamos mencionado. Y hay un dato importante, y es que cuando se identifica que en las víctimas hay 2 o más tipos de violencia, hay consecuencias mucho más severas. La depresión y la ansiedad, el estrés postraumático que puede sufrir, por ejemplo, una víctima de violencia sexual, pero cuando están relacionados estos 3, la incidencia en las conductas autoagresivas y suicidio se ha demostrado que es alta. Entonces es importante que entendamos que todo acto que yo como cuidador, papá, familiar tenga frente a un niño va a tener una consecuencia. Así como tendrá consecuencias el amor, el afecto, el abrazo, el contacto físico, también de manera directa va a tener el maltrato. Bueno, yo soy un convencido de cómo soy hoy se traduce en cómo me criaron. Es fundamental la crianza, ojalá todos estuviéramos presentes y creáramos conciencia sobre lo importante que es la crianza. Por ejemplo, yo pongo un caso puntual. Mi papá en toda mi vida si me pegó, que bueno, ahora lo llaman, me reprendió o me castigó. Bueno, mi papá me pegó 2 veces en la vida y me lo merecía, pero fueron castigos muy pequeños. Y creo que eso hoy repercute porque para pegarle a mi hijo me duele más a mí. Es complicadísimo. Uno le da miedo tal vez un poco, eso puede asociarse. Bueno, y que ese miedo se generalice y se viralice en cuestión de que la chancleta y la correa ya está establecido que no educan. El amor educa, total. El amor transforma, la disciplina asertiva que debemos tener con nuestros hijos, las normas, las rutinas, esto sí educa. Pero la violencia sencillamente ha formado patrones de violencia. Y nosotros que venimos de una herencia de un país supremamente violento, que ha también permeado y tocado en muy grande porcentaje a nuestros niños. Decir hoy que el conflicto armado ha dejado la gran mayoría de las víctimas del conflicto armado han sido menores por su vulnerabilidad y en contextos como violencia sexual, participación de las Fuerzas Armadas porque les incorporan siendo todavía niños, negándoles pues el desarrollo de todo su parte social, emotiva y convirtiéndolos en máquinas de guerra. Ojo, mi querida Diana, a continuación aparece un dato relevante ¿de quién? Del gran Mao Torres. La Defensoría del Pueblo de Colombia anunció que en el 2021 atendieron más de 30.048 casos de maltrato a menores, de los cuales el 34% fueron abusos sexuales, casi el 28% acceso carnal y el 16% inasistencia alimentaria a menores de 14 años. En breve, más información en el podcast saludable. El podcast saludable. Perfecto, estamos de vuelta en el podcast saludable de Jirón Social, capítulo número 18 ya. No olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, estamos en TikTok también. Y más adelantico les voy a dejar el correo electrónico para que también nos escriban por allí si tienen alguna inquietud. Recordándoles también que en esta semana, al igual que lo estamos haciendo hoy, estamos en modo campaña No Más Violencia Infantil. No Más Violencia Infantil, muy pendientes a las redes sociales porque esta semana sacamos un spot muy interesante enfatizando en eso que estamos hablando hoy, que no solamente son los golpes ni la violencia física lo que deja secuelas para la vida, sino también una mala palabra, el rechazo, el no compartir con nuestros hijos, son muchísimas cosas. El tiempo casi nunca nos alcanza, pero tratamos de
poder concretar todas las ideas de la mejor manera. Diana, estamos con Diana Parada, recuerden, ella es psicóloga de la IPS Giro Salud, está en las calles todo el tiempo y hoy afortunadamente nos acompaña acá en el estudio de Oído, Ideas que Suenan. Vuelvo a enrolarme, Diana, con los factores de riesgo, de los cuales hemos hablado ya por encimita acá en lo que va de podcast. Es decir, las cosas que propician la violencia contra un niño. ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es lo que pasa para que alguien, un papá, un tío, no sé, alguien de la familia violente a un niño? Hay unas condiciones que son propias del niño, entendiendo que niños, niñas y adolescentes siempre van a ser la víctima en este contexto, pero sí que hay condiciones que pueden favorecer a la violencia o al maltrato. En eso está la edad. Se ha establecido que los niños que son más vulnerables al maltrato infantil es la primera infancia, niños entre 0 y 5 años, porque su expresividad, porque son mucho más demandantes, y allí también se ha visto que son mucho más vulnerables. Eso es uno de los factores de riesgo. El hecho de no ser deseados. Fíjate que es en la línea que estamos hablando de este fenómeno también social que vemos con los embarazos no deseados. Tener una necesidad especial, y en este factor hay que hablar y hacer referencia a nuestros niños con condición de discapacidad, que su condición se vuelve un factor de riesgo. Cuando hablamos de los factores de riesgo que involucran a los padres o cuidadores, está el historial de violencia, es un factor de riesgo. El hecho de que tener muchos cuidadores es un factor de riesgo para la violencia. El insumo o el consumo de bebidas, de sustancias psicoactivas, de alcohol y demás, propician precisamente a esa mala regulación emocional y que se lleve a un castigo tanto físico, psicológico o en el peor de los casos sexuales. Actividades delictivas, porque además con ese contexto se ha interiorizado la violencia como parte de la vida. Entonces está bien una mala palabra, un maltrato, una humillación o una negligencia. Y las dificultades económicas se convierten en un contexto social que se convierten también en un factor de riesgo. Pero hay otros factores de riesgo que también son importantes y es un poco la negligencia que tenemos a veces como sociedad frente a las demandas de nuestros niños y sobre todo frente a la demanda de proteger y cuidar a nuestros infantes. Muchas veces pasamos por alto el niño que cambió de comportamiento de un momento a otro y no les damos importancia, o el niño que lo vemos de pronto en su presentación personal desaseado. Eso, recordemos que es un tipo de violencia, cuando de pronto como maestros, como docentes, vemos a nuestros niños con moretones, con raspaduras, con laceraciones, o vemos que el niño que era muy activo empezó a ser retraído, que no tiene mayor participación. Estos son factores de riesgo que muchas veces se invisibilizan porque como hemos interiorizado tanto la violencia, como hemos minimizado tanto la violencia, los dejamos pasar. Y nosotros podemos ser ese eslabón que se corte para romper esta cadena de violencia con nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, perfecto, mi querida Diana Parada, a la gente o a los jóvenes que hoy recibieron la noticia de ser papás y que no lo esperaban y que no lo querían, además tranquilos, yo sé que hoy están preocupados, pero mañana les va a gustar. Tranquilos, de verdad. La maternidad es lo Yo más soy lindo. ejemplo de eso, mamá. A mí me llegó la noticia a los 24 años, solo pensaba en rumba y venía el Mundial de Colombia 2014. Imagínese usted. O sea, yo solo pensaba en Metiste el gol. cada partido, metí un golazo. Mejor dicho, 16 años esperando eso y me llegó fue la noticia que iba a ser papá. Al principio traté como de ignorarlo. Sí, fue un golazo, el mejor de todos. Traté de ignorarlo y dije, luego me ocupo de eso. Cuando me ocupé, ya de verdad lo tenía muy encima, pero me ha encantado y ha sido lo mejor de mi vida. Entonces, es normal que en ese momento se sienta uno preocupado y uno no lo quiera, pero después seguramente va a cambiar. Así que tranquilos, no se preocupen. Bueno, continuamos en el podcast hablando de la violencia infantil. Tengo otro dato. Hoy estamos llenos de datos porque, bueno, esa es la finalidad, de entregarle a la gente toda la información detallada, con las fuentes que tienen toda la autoridad para hablar del tema. Y además, César, perdón, te hago una intervención. ¿Por qué es importante las cifras? Porque realmente necesitamos concientizarnos de la necesidad de proteger, de cuidar. Cuando nos levantamos a hacer una campaña como la que hoy estamos liderando desde Girón Social, es por una necesidad puntual. Necesitamos hacer un alto
en las conductas que estamos teniendo hacia nuestros niños para frenar, para parar, porque aun cuando se vuelve una frase de cajón y muy coloquial entre las conversaciones, son ellos la esperanza que tenemos hacia el futuro. Así es. Pilas con este dato, Diana, vea. En 2022, la Defensoría del Pueblo de Colombia nuevamente manifestó que hasta marzo de este año estaba atendiendo más de 46.000 casos de violencia infantil en nuestro país. Este tema, ¿usted cree, Diana, que aumentó por la pandemia? ¿Se ha perdido la paciencia? Porque aquí obligatoriamente, ahorita, cualquier tema que toquemos, debemos relacionarlo con la pandemia, porque obviamente se ha visto muy afectada la pandemia o la vida con la pandemia. ¿Sí aumentó la falta de paciencia o no? Sí, claro. Mira, y además quiero referirte, ya que estamos en datos, precisamente un dato que da UNICEF frente a una convención que tuvo América Latina después de la pandemia, incrementó casi el 75% de los casos de violencia entre niños de primera infancia fueron víctimas de algún tipo de violencia, especialmente la psicológica y la física. El confinamiento, el encerramiento, el cambio de conductas a nivel familiar propiciaron esos momentos o esas conductas de violencia frente a nuestros hijos. Si nosotros analizamos el comportamiento que tuvimos frente al confinamiento, nosotros los adultos podíamos salir, abastecernos, los jóvenes tempranos también tuvieron la oportunidad, en algún momento también los adultos mayores, pero los que estuvieron más confinados y más encerrados en todo este proceso fueron nuestros niños. Cambiaron un contexto social, porque el aprendizaje además se brinda también en esos espacios sociales, dejaron de estudiar, compartir con sus amigos para volverse en un ambiente muy cerrado. Ellos en su gran mayoría fueron los canalizadores de toda esa tensión que como padres tuvimos. La pandemia dejó y emergió situaciones de pobreza, de abandono, de desplazamiento. Todas esas situaciones se convirtieron en factores de riesgo para propiciar un maltrato infantil. Pero hay otro fenómeno, César, que quiero abordar en este momento, y es precisamente la agitación, el contexto de redes sociales que hoy vemos. Quiero citar un caso además muy conocido que todos escuchamos de uno de los influencers que hoy tenemos en redes sociales, y es precisamente el caso de Carlos Fiera. El ICBF hizo intervención directa frente al caso de negligencia y de maltrato psicológico al que se vio expuesta su hija. Parejas que contemplan que sus hijos pueden ser parte de ese rating, parte de esa marca, y que exponen a sus hijos en su intimidad, pero más allá de su intimidad, que además también es una vulneración, a situaciones de violencia psicológica, la humillación, las bromas a las que fueron expuestos. Eso hace parte y hace muestra, y es muestra de esa violencia psicológica que no la identificamos y que tiene unos efectos directos en la vida de nuestro hijo. Y además, no sé si tienes presente que se está volviendo tendencia estos filtros que tenemos en TikTok, en Instagram, y que además se ha viralizado mucho unos videos donde aparecen los niños, los encierran, le ponen este filtro, y el filtro es algún tipo de monstruo, algún tipo de dragón, ¿cierto? Sí, claro. Y la cara de desesperación de nuestros niños es inmensa. Y esto parte porque el principio de realidad de los niños se empieza a construir. Para ti, para mí es supremamente claro que es un filtro, que es un muñeco, que no es parte de nuestra realidad, pero en la realidad fantasiosa de un niño de 5, 6, 7, 8 años que todavía está en ese proyecto de construir su concepto de realidad, para él es traumático, y exponemos a nuestros hijos a esta clase de violencia solamente por diversión. Entonces, esto también ha sido un factor que está promulgando la violencia infantil. Mal manejadas son muy peligrosas las redes sociales. Bueno, como siempre, Diana, yo no sé nada, simplemente son sensaciones que tengo y usted me las confirma si sí o si no. Porque, Mao, por ejemplo, en pandemia pasa mucho que papás y mamás trabajan todo el tiempo, están ocupados, y en el diario vivir salen muy temprano, se despiden del hijo, chao, chao, lo alistan, chao, y se vuelven a ver en la noche. Comparten un ratico y a dormir. Y el fin de semana, por momentos, porque todo el tiempo están ocupados. La pandemia los obligó a compartir 24/7, a vivir momentos que no estaban acostumbrados a vivir, a hacer tareas todo el tiempo, a educarlos todo el tiempo, a vivir experiencias que no se viven en la cotidianidad por el trabajo. Eso también agudizó un poco, tal vez muchos no estaban preparados para vivir tanto tiempo con los hijos.
Sí, claro, porque además las demandas propias de la pandemia pues superaron de alguna forma las respuestas que teníamos como padres. Era fácil pasar el tiempo, un día, 2 días, pero ya el tercero con las necesidades de mi trabajo, con un teletrabajo que además se extendía, con la sensación de abandono que tuvimos de manera general, con la ansiedad que esto trajo. Entonces, esto claro que generalizó y propició unos factores de riesgo para la violencia. Pero también es cierto que familias que tuvieron la oportunidad de encontrarse nuevamente con esa dinámica de la crianza, encontraron factores protectores. Por eso es importante que hoy, como mensaje principal, dejemos que nuestros espacios familiares deben ser espacios de protección para nuestros niños. No se pueden convertir en espacios de vulneración o propicios a la violencia. Tenemos que frenar y esa es nuestra apuesta, poder frenar la violencia contra nuestros niños. Bueno, estamos con Diana Parada, capítulo número 18. Diana, ahora hablemos del tema cultural porque al igual que la pandemia va ligado a la realidad obligatoriamente. Y quiero preguntarle porque muchas veces o en muchos casos, no exactamente el de hoy, pero ya le voy a preguntar si también pasa con este, en diferentes estratos se agudizan más algunos temas o en diferentes áreas sociales, ¿sí? A veces en las más populares se presentan más casos, a veces en los estratos donde vive la gente que más tiene dinero se presentan otros. No sé si malos o buenos, eso ya lo definiremos, pero el tema de la violencia infantil se agudiza en algún estrato social o se mantiene estable en todos. Bueno, es un factor de riesgo. Las condiciones económicas son factores de riesgo que propenden a la violencia hacia nuestros niños, pero no siempre se da. No es, digamos que una condición que siempre se presente en estos casos de violencia. Por el contrario, hoy creemos que es una creencia equivocada porque el maltrato infantil, la valoración que damos a las aptitudes, acciones que tenemos hacia nuestros niños, muchas veces están carentes, no de esa educación técnica, sino de la educación de amor. Precisamente por eso, porque en espacios donde tal vez podamos tener mayores vínculos o bienestar, también tenemos mayores demandas, ¿no? Entonces tenemos papitos que sí pueden estar compensando ese espacio de tiempo que no tienen con sus hijos, con juguetes, con las últimas tecnologías, que no es otra cosa que una negligencia disfrazada. Sí, porque a veces, bueno, uno cree que se nos ha inculcado que popularmente, que de pronto en las clases más populares se comparte un poco más, que hay más alegría, y que de pronto en las clases donde hay más dinero, en los estratos más altos, hay más frialdad, ¿no? Es más lenta, sí. Hay menos cariño, menos como interacción. A veces se cree eso, ¿no? Pero no necesariamente es una regla, ¿no? No es una regla, pero sí son factores que influyen. Perfecto. Bueno, mi querido Mado Torres, ¿le ha gustado a usted el tema de hoy? Muy bien, muy chévere. Bueno, ¿no? Todos los temas son buenos, aquí vamos aprendiendo, siempre entregamos información de calidad, enseñanzas. No olviden que si no han podido escuchar algún otro capítulo, es muy fácil, ingresan a Spotify y allí escuchan el que quieran. Ahí siempre hay una pequeña reseña, una pequeña descripción del tema del día, así que el que les interese seguramente lo van a poder escuchar con toda la tranquilidad. Disponen 20 minuticos y como siempre les digo, no solamente necesariamente lo van a escuchar porque les compete a ustedes, también porque de pronto conocen el caso de algún amigo, algún familiar a quien pueda servirle este podcast, a quien pueda ayudarle todo lo que contamos acá y todo lo que nos enseñan los profesionales. Bueno, ya hablamos del tema cultural. Diana, ahora, ¿cómo prevenimos la violencia infantil? Porque ya conocimos las consecuencias, cómo se desarrolla, qué es, pero si de pronto en mi casa me estoy dando cuenta que me estoy volviendo muy mal geniado, que se me está saliendo la piedra muy seguido y que no soporto de pronto a mis hijos, porque puede pasar, a veces algo personal lo llevamos al hogar, ¿qué podemos hacer? ¿En qué momento digo, venga, necesito ayuda profesional, no puedo llegar a mezclar las cosas y terminar afectando a mi hijo? Bueno, yo creo que lo que acabas de decir es el primer paso, darnos cuenta. Ser conscientes, ese autoconocimiento de entender que me está ganando el temperamento, que me está generando más demandas de lo normal, que me estoy viendo mucho más irritado por la condición, por los problemas familiares, por las peleas que podamos tener entre pareja, que yo pueda ser consciente. En ese momento tal vez se abre un camino de posibilidades y dentro del camino de posibilidades hoy encontramos
instituciones que están haciendo un aporte significativo a todo el proceso de la prevención de violencias desde la postura, considero que es la más viable y es esa postura de amor. Hoy hacíamos la referencia, ¿no? La chancleta no educa, la chancleta y la correa no transforma, pero sí lo hace el amor, sí lo hace el poder tener un proceso adecuado como padre, como madre, de esa regulación de mis necesidades y de proteger y de garantizar las necesidades de mi hijo. Entonces, yo creo que el primer paso y el primer punto de partida de este camino, que además es un camino largo, porque todos los días estamos siendo conscientes de las necesidades y estamos aprendiendo, es el autoconocimiento, es el entender que me está ganando las emociones y cómo yo puedo empezar a controlar, será el siguiente paso. Ese autogestión de mis emociones, que yo entienda que está bien que me moleste porque brincaron, está bien que me moleste porque rompieron algo. Es normal que me pueda estresar, es normal que me pueda sentir agobiado por una situación estresante, eso es normal, pero es cómo yo voy a interpretar esa relación, cómo yo voy a interpretar esa emoción y cómo voy a responder a esa emoción, que esa demanda, que esa respuesta jamás parta de hacer daño a mi hijo, que la corrección que yo le dé a mi hijo parta del cariño, del amor y que además mi hijo entienda que esa corrección parte del cuidado, de la guía y del amor que yo le estoy dando a él. A continuación, otra entidad de nuestro país nos entrega un dato importante. Un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, hasta mayo de 2022, los insultos, los golpes, los maltratos y las agresiones psicológicas son parte de las situaciones a las que se enfrentan 1.745 niños en Colombia, entre ellos 818 hombres y 927 mujeres. El podcast saludable. Entramos en la recta final del podcast saludable de Jirón Social. Diana, ¿usted se ha encontrado muchos casos de violencia infantil allá en la IPS? Hoy nos sentimos supremamente satisfechos de poder contribuir al bienestar de las familias gironeses y, como dice nuestro eslogan, seguir transformando vidas partiendo de la prevención de violencias. No solamente porque tenemos casos de intervención que hemos aportado y que hemos dado la continuidad en un plan terapéutico, sino además porque hacemos la prevención desde otros espacios que también tenemos comunitarios, con la apuesta de psicosocial. Nos hemos encontrado no solamente con estos casos que vienen de pronto de familia, es decir, que sus agresores pueden ser personas cercanas al núcleo familiar, sino que además también hemos encontrado casos que sus agresores vienen en otros contextos, por ejemplo, el educativo, el comunitario. Entonces sí hemos dado con casos, que evidentemente es una situación que está permeando a todas nuestras comunidades y estamos por eso hoy liderando estas campañas que nos permiten hacer un poquito de mitigación frente a la violencia. Así es, por supuesto, campañas buenísimas. Bueno, para finalizar, Diana, esa pregunta que me gusta a mí por una sencilla razón, porque a veces sentimos miedo de enfrentar la realidad. Y yo soy de los que pienso y estoy convencido que todos sentimos envidia, todos sentimos rabia, todos sentimos tristeza. Es normal. El tema es no dejar avanzar esos sentimientos, ni que se apoderen de nosotros. Pero a veces hay gente que uno conoce y no, yo no siento envidia nunca, no, yo no siento rabia. Y a veces creo que tenemos como ese afán de demostrar que somos perfectos o que somos muy buenos y no caemos en la realidad, en que somos imperfectos y que todo el tiempo nos equivocamos. Y esa es la realidad. Dios nos hizo así. Y así nos ama, y así debemos amarnos y aceptarnos. Por eso quiero preguntarle, Diana, lo que le anticipé hace algunos minutos. ¿Es normal encontrar situaciones en las que los papás tienen miedo de contarle a un profesional o decir, hombre, sí, me he equivocado, he violentado a mi hijo, estoy lastimosamente afectándolo con mis palabras, con mis actos? ¿Se encuentra uno con ese miedo? Sí, mucho. Y además porque muchas veces, o muchos de nuestros casos, encontramos que el niño es el objeto de la conducta. Entonces es que él no se está portando bien, es que él no está haciendo, ¿sí? Pero olvidamos que nuestros hijos son resultado de una modelación que yo ya he hecho en el interior de mis hogares. Y cuando el papá viene a consulta
digamos que iniciamos ese proceso de identificación de cuáles serían los factores que pueden llevar a esa conducta, identificamos que los patrones de crianza no son los más adecuados, el poder también darle ese parte de tranquilidad, y allí sí necesitamos normalizar el hecho que somos papás humanos, que podemos fallar, que no hay un modelo de crianza perfecto, que la gran mayoría de nosotros criamos o formamos a nuestros hijos a partir de patrones de crianza que tenemos culturalmente y que hoy la apuesta es a cambiarlos, a renovarlos. Pero el hecho de que un papá busque algún tipo de ayuda ya está partiendo de un proceso de transformación. Bueno, vamos finalizando, pero antes, no podemos terminar este capítulo sin escuchar a los más importantes, a los protagonistas, a los usuarios de Girón Social, en este caso, un papá que se preocupa por el bienestar de su hijo y lo llevó al servicio de crecimiento y desarrollo. En el podcast saludable es tiempo de nuestros usuarios. Era indispensable traer al niño al control y pues saber cómo está su peso, cómo está su estatura y conocer cómo se encuentra en este momento hasta ahora el crecimiento y el desarrollo del bebé. Se nota el profesionalismo del doctor, nos dieron unos parámetros los cuales vamos a seguir y llevar un control entonces paulatinamente para ir mirando que vaya su crecimiento y su desarrollo vaya siendo normal. 100% lo recomiendo, muy buenos profesionales y excelente el servicio. El podcast saludable. Perfecto, hemos llegado al final. Dianita, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se sintió hoy? Súper bien, además porque es un tema que con pasión podemos multiplicar, porque realmente nuestro compromiso está en salvaguardar y cuidar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Perfecto, aquí estuvo el capítulo número 18 en el que hablamos de la violencia infantil. Los tipos de violencia, qué es, cuáles son las consecuencias, los factores de riesgo, qué hacer para prevenirla, lo importante que es de hablar de la violencia infantil y entregar todas las cifras para que nos concienticemos de su importancia y, hombre, podamos prevenirla en nuestro hogar. Recuerden, todo gira en torno a la crianza, a cómo vivamos en nuestro hogar. Yo quiero cerrar con una reflexión copiándome de esta letra de una canción hermosísima de Alex Zurdo, que dice: ha sido difícil levantar la frente después del huracán categoría 2020, pero qué diferente toda esta situación, encerrados sin rumbo y sin dirección, pero si el tiempo para mis hijos les trajo diversión, yo puedo dormir tranquila porque fue segura mi inversión. Eso es lo más importante, el amor en el hogar, con autoridad, con disciplina, pero siempre demostrándoles que son lo más importante, que los amamos, que los acariciamos, que los besamos y que cuando tenemos que reprenderlos, allí vamos a estar, y que cuando tenemos que poner normas, allí vamos a estar, porque el amor se divide en autoridad y en caricias y en besos y en palabras lindas. Aquí estuvimos nuevamente en el podcast saludable de Girón Social, entregándoles la información más importante para la vida. Con la producción del gran Mao Torres, en la dirección de Edson Torres y quienes habla César Vecino. Nos vemos en 8 días. Que el Dios Todopoderoso los siga bendiciendo. Shalom. Chao.